¿Qué clase de oscuridad se necesita para apagar la luz más pura? ¿Qué nivel de tormento puede convertir el cuidado en crueldad, el amor en cenizas y la cuna en una tumba? Hoy no les voy a contar una historia para dormir tranquilos, ni una fábula con una moraleja sencilla. Les voy a relatar una verdad incómoda, una que ha sido susurrada en los rincones más oscuros de la historia durante casi 300 años, una que muchos preferirían olvidar porque mancha la imagen pulcra que los libros de historia han intentado pintar. Imaginen por un momento un lugar bañado por el sol, aquí, en las tierras fértiles de nuestro continente. Campos de caña de azúcar que se mecen con la brisa como un mar verde y dulce, una casa grande y blanca que se alza como un monumento a la prosperidad, con sus balcones de madera y sus jardines cuidados con esmero. Pero debajo de esa belleza, de esa fachada de orden y riqueza, imaginen el sudor que se mezcla con el polvo, la sangre que tiñe la tierra roja y las lágrimas que riegan las raíces de esa misma caña. Imaginen el sonido constante, rítmico y brutal de un látigo cortando el aire, un sonido que se convierte en la banda sonora de la existencia. Imaginen el eco de lamentos que se pierden en la inmensidad de los campos, plegarias ahogadas que nadie, excepto quizás un Dios demasiado ocupado, parece escuchar. En este lugar, donde la vida humana tenía un precio fijado en monedas de plata y la libertad era un sueño tan lejano como las estrellas, vivió una mujer. No conocemos el verdadero nombre que le dieron al nacer, el nombre que su madre le susurró al oído en su lengua ancestral. La historia la recuerda por el nombre que le impusieron sus dueños, un nombre que se convertiría en leyenda, en advertencia y en maldición. Ella era una pieza más, un engranaje humano en una máquina diseñada para moler almas y producir riqueza. Una sombra silenciosa que se movía por los pasillos de la casa grande, con las manos siempre ocupadas, el cuerpo siempre cansado y el alma cargaba un peso que ustedes y yo, en la comodidad de nuestras vidas modernas, jamás podríamos llegar a comprender. Su mundo era un infierno de obediencia ciega, de castigos inimaginables por la más mínima falta, por una mirada considerada insolente, por una gota de agua derramada. La Biblia nos habla de la opresión del pueblo de Israel en Egipto, de cómo el faraón endureció su corazón y de cómo el clamor de los afligidos llegó a los oídos de Dios. Pero en esta tierra de sol y sangre, en este paraíso edénico convertido en prisión, parecía que Dios se había olvidado de mirar. O tal vez, y esta es una idea que les pido que mantengan en su mente, tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para desatar su juicio. Porque en las historias de los hombres, la justicia divina a menudo toma formas inesperadas, a veces terribles. A veces, la mano que ejecuta la sentencia no es la de un ángel con espada de fuego, sino la de aquel que ha sido oprimido hasta el límite mismo de su existencia, hasta el punto en que el alma se rompe y de sus fragmentos nace algo nuevo y aterrador. Piensen en el silencio. No el silencio de la paz, sino el silencio pesado y denso que precede a la tormenta. El silencio de una persona que ha dejado de gritar porque sabe que nadie la escuchará. El silencio de alguien que ha enterrado tantos sueños, tantos amores, tantas esperanzas, que su corazón se ha convertido en un cementerio privado. Esa era la atmósfera que la rodeaba. Un silencio cargado de palabras no dichas, de furia contenida, de un dolor tan profundo, tan constante, que se había fusionado con su ser, con el ritmo de su respiración y el latido de su corazón. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente mientras lavaba la ropa de sus amos en las aguas frías del río, mientras sentía el jabón áspero quemar las grietas de sus manos? ¿Qué imágenes la atormentaban por la noche, en la oscuridad sofocante de su humilde choza? ¿Recordaba a sus propios hijos? ¿Acaso los tuvo? ¿Recordaba sus rostros, el calor de sus cuerpos, el sonido de sus risas infantiles? ¿O recordaba, más bien, el día en que le fueron arrancados como frutos de un árbol, vendidos a un destino desconocido, borrados de su vida para siempre? Cada prenda que lavaba, cada sábana que blanqueaba bajo el sol inclemente, era un recordatorio cruel de la familia que ella servía y de la familia que había perdido. La historia que están a punto de escuchar no es fácil. Les advierto desde ahora, los detalles son crudos, las emociones son viscerales. Pero es una historia que debe ser contada. Porque en la oscuridad de este acto se esconde una luz terrible, una verdad sobre la resiliencia del espíritu humano y sobre las consecuencias devastadoras de la crueldad. Si creen tener el valor para seguir escuchando, si quieren entender cómo el corazón de una madre puede ser llevado a un abismo insondable, entonces quédense conmigo. Y si aún no lo han hecho,
Les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. No es solo para ayudarnos a crecer, es para que formen parte de esta comunidad que busca entender las verdades más profundas y a menudo dolorosas de nuestra historia compartida. No querrán perderse ni un solo detalle de este relato que los dejará sin aliento. Porque en el día más sagrado del calendario cristiano, un día que celebra el renacimiento y la esperanza, esta mujer anónima llevaría a cabo un acto de purificación tan terrible que su eco resonaría por siglos. Un acto que transformaría el agua bendita en un sudario y el canto de aleluya en un grito de agonía eterna. El sol de la mañana de Pascua se alzaba sobre la plantación, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, una obra de arte divina pintada sobre un lienzo de sufrimiento humano. Un día que para el mundo cristiano simboliza la victoria de la vida sobre la muerte, la promesa de la salvación, el perdón de los pecados a través del sacrificio del Cordero de Dios. En la casa grande, la familia del amo se preparaba para celebrar este día santo. Se escuchaban risas cristalinas, el crujir de vestidos nuevos de lino y seda, el aroma del pan recién horneado y el chocolate caliente flotando en el aire. Era un cuadro de perfecta felicidad doméstica, una fachada de piedad y devoción construida sobre los cimientos de la opresión. El amo, un hombre que cada noche reunía a su familia para leer la Santa Biblia, pasaba por alto deliberadamente los pasajes que condenan la opresión y la injusticia. Ignoraba las palabras del profeta Isaías: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo». Él se veía a sí mismo como un hombre justo, un patriarca bendecido por la mano de Dios con prosperidad, tierras fértiles y una familia saludable. Su mayor orgullo, la culminación de su legado, eran sus 2 hijos, gemelos recién nacidos, la prueba viviente de su favor divino. 2 varones sanos y fuertes que asegurarían el futuro de su nombre y su fortuna, 2 pequeños amos en formación. Eran su alegría, el centro de su universo, el símbolo de la continuación de su poder. Mientras tanto, en el lavadero junto al río, la jornada de nuestra protagonista había comenzado mucho antes de que el primer rayo de sol tocara la tierra. El fuego bajo el gran caldero de cobre ya había calentado el agua, sus manos ya estaban sumergidas en la espuma, frotando con fuerza las últimas manchas de la ropa dominguera de sus opresores. El sonido de las campanas de la iglesia llegaba débilmente desde la distancia, un recordatorio constante y burlón de un Dios que parecía sordo a sus plegarias, de una comunidad de fe de la que ella estaba excluida, de una salvación que no era para ella. ¿Qué significaba la resurrección para alguien que vivía una muerte en vida, día tras día? ¿Qué esperanza podía haber para quien solo conocía el dolor, la humillación y la pérdida? La Escritura dice en el Salmo 9, «Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia». Pero en esa mañana de Pascua, en esa tierra sin justicia, el único refugio que ella conocía era el oscuro y silencioso rincón de su propia mente, un lugar donde los pensamientos prohibidos, las fantasías de venganza, comenzaban a tomar una forma aterradora y concreta. Imaginen la escena. La señora de la casa, su ama, con una sonrisa radiante y un perfume de flores, se acerca a ella. En sus brazos, envueltos en finas mantas de encaje, yacen los 2 bebés. «Cuídalos bien mientras estamos en el servicio», le dice, con esa confianza ciega y arrogante de quien se considera dueña no solo del trabajo de una persona, sino de su tiempo, de su cuerpo, de su existencia entera. Y ella, nuestra protagonista, los toma en sus brazos. Siente el peso de las 2 pequeñas vidas, el calor de sus cuerpos, escucha sus suaves balbuceos, el olor a leche y a inocencia. Y en ese preciso momento, mientras sostiene a los herederos de su propio infierno, algo se quiebra definitivamente dentro de ella. O quizás, algo finalmente se endurece como el acero. El dolor acumulado durante años, la rabia silenciosa que había carcomido su alma, la pena insoportable por sus propios hijos perdidos, todo converge en ese instante, en ese contacto. Ve en esos bebés no a 2 niños, sino a los símbolos vivos de su opresión. Ve el futuro de la dinastía que la mantenía encadenada. Ve la continuación de un ciclo de sufrimiento interminable, un ciclo que ella misma estaría obligada a perpetuar, cuidando a los hijos de su verdugo. La Biblia nos advierte en Romanos 12, «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor».
Pero cuando la justicia de los hombres es una farsa y la justicia de Dios parece tardar una eternidad, ¿qué le queda al oprimido? ¿Puede un acto de violencia ser, en sí mismo, una forma de justicia? ¿Puede la destrucción ser una forma de creación, la creación de un final para un sufrimiento insoportable? Estas no son preguntas fáciles, y la historia que estamos desentrañando no ofrece respuestas sencillas. Nos obliga a mirar directamente al abismo, a confrontar la aterradora verdad de lo que un ser humano es capaz de hacer cuando se le arrebata absolutamente todo, cuando la única posesión que le queda es su propio dolor. Con los 2 bebés en sus brazos, ella se aleja de la casa grande. Su caminar es lento, deliberado. No se dirige a la guardería, no busca una mecedora a la sombra para arrullarlos. Camina con un propósito firme, una determinación helada en su mirada. Sus pasos la llevan hacia el río que serpentea al borde de la propiedad, el mismo río donde lavaba la ropa, el mismo río cuyas aguas habían sido testigos silenciosos de sus lágrimas incontables. El sol brilla en lo alto, los pájaros cantan en los árboles, el mundo celebra la vida. Pero ella camina hacia un acto de muerte. Un acto que no será un final, sino un principio. El principio de una leyenda oscura, el principio de una discusión moral que llega hasta nuestros días. No se atrevan a moverse, porque el clímax de esta tragedia está a punto de revelarse, y la verdad, cruda y sin adornos, es mucho más impactante de lo que puedan imaginar. El agua del río corría clara y fresca, indiferente al drama humano que estaba a punto de profanar su cauce. El sol se reflejaba en su superficie, creando miles de pequeños destellos danzantes. Para la iglesia, para los amos que en ese momento escuchaban el sermón, el agua del bautismo simboliza la purificación, el lavado del pecado original, el nacimiento a una nueva vida en Cristo. Es un acto de fe y de esperanza. Pero en esta mañana de Pascua, bajo el cielo azul de la bahía, el río se convertiría en una pila bautismal de un tipo muy diferente. Un lugar de terminación, no de comienzo. Un altar de sacrificio donde la inocencia sería ofrecida en nombre de una justicia retorcida, nacida del más profundo de los desesperos. La mujer, a quien la historia recordaría con el nombre de Antonia, llegó a la orilla. Los hijos gemelos de su amo, ajenos a su destino, descansaban en sus brazos. Por un instante, se detuvo y miró sus rostros, tan pequeños, tan perfectos, con sus párpados cerrados y sus pequeñas manos hechas puños. ¿Dudó? ¿Hubo un momento de vacilación? Vio en ellos, aunque fuera por un segundo, no a sus opresores, sino simplemente a 2 bebés indefensos, a 2 hijos de Dios. La historia, tal como ha llegado a nosotros, no nos ofrece ese consuelo. No nos permite ver en ella una lucha interna. Lo que nos cuenta es la resolución de una mujer que había cruzado un umbral en su alma, un punto de no retorno donde el dolor se había transformado en una misión terrible y definitiva. Recordaba a sus propios hijos. El recuerdo no era una imagen borrosa, sino una herida abierta, sangrante. Recordaba el día en que se los llevaron. El llanto agudo de su pequeño, el agarre desesperado de los deditos de su hija en su ropa. Recordaba el rostro impasible del amo mientras contaba las monedas de plata, el precio de la carne de su carne. Ese recuerdo, esa amputación de su alma, era el combustible que alimentaba el fuego helado en su interior. En su mente, en la lógica fracturada por años de trauma y deshumanización, este acto no era un asesinato. Era un ajuste de cuentas. Era un acto de equilibrio cósmico. Era la única forma de hacer que el amo, ese hombre que se creía un dios en su pequeño reino, sintiera una fracción del dolor que ella había sentido, un eco de la pérdida que la había vaciado por dentro. Si ella no podía tener a sus hijos, él tampoco tendría a los suyos. Era una ecuación simple y brutal, escrita no con tinta, sino con lágrimas y sangre. El salmista clama a Dios en el Salmo 94. «Oh Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate». Pero Antonia, en su infinita soledad, decidió no esperar más por una intervención divina. En esa mañana de Pascua, ella misma se convertiría en el instrumento de esa venganza. Con una calma que helaría la sangre del más valiente, se adentró en el río. El agua fría subía por sus tobillos, por sus rodillas, por su cintura. Los bebés, quizás sintiendo el cambio de temperatura o la tensión inquebrantable en los brazos que los sostenían, comenzaron a llorar. Sus llantos, agudos y lastimeros,
Se perdieron en el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Uno a uno, con un movimiento deliberado, metódico, lo sumergió en la corriente. No hubo lucha, no hubo gritos de su parte. Solo el silencio del agua cerrándose sobre esas pequeñas vidas, ahogando sus llantos para siempre. El sol de la mañana de Pascua se reflejaba en la superficie del río, creando destellos de luz que parecían diamantes esparcidos sobre un sudario líquido. Un escenario de una belleza natural sobrecogedora para un acto de horror antinatural. Por unos momentos, que debieron parecer una eternidad, todo quedó en calma. El mundo seguía girando, la naturaleza seguía su curso. Pero en ese pequeño rincón de la tierra, el universo moral se había alterado para siempre. Antonia permaneció en el agua, inmóvil, mientras los pequeños cuerpos, liberados de sus brazos, flotaban a su alrededor como flores pálidas y trágicas. No lloró. No mostró remordimiento. No había en ella ni triunfo ni desesperación. Solo una quietud vacía, la calma aterradora que sigue a la tormenta más violenta. Había consumado su acto. Había realizado su propia y terrible ceremonia de purificación. Quizás, en su mente, había lavado los pecados de sus amos en las aguas del río, bautizándolos en la muerte que su crueldad había engendrado. Se había liberado de la carga de cuidar a los hijos de su enemigo, de fingir un afecto que no sentía. En ese momento, en la soledad del río, fue libre. Una libertad terrible, fugaz y manchada de sangre, pero libertad al fin. Cuando la familia del amo regresó de la iglesia, con sus almas supuestamente limpias y sus corazones llenos del espíritu de la Pascua, encontraron la casa en un silencio inusual. La cuna de los gemelos estaba vacía. La buscaron, llamaron el nombre de Antonia. El pánico comenzó a crecer, una serpiente fría que se enroscaba en sus estómagos. Finalmente, alguien la vio. Una figura solitaria, vestida de blanco, de pie en medio del río, como una aparición. Y entonces vieron los pequeños bultos blancos flotando en el agua. El grito de la madre rasgó el aire festivo de la Pascua, un sonido de pura agonía animal que marcó el final de su mundo y el comienzo de la inmortal leyenda de Antonia da Bahía. La historia podría terminar aquí, con este acto de venganza consumado. Pero lo que sucedió después es igualmente crucial para entender el impacto de esta tragedia. Quédense conmigo, y antes de continuar, asegúrense de estar suscritos al canal. Denle clic a la campanita, porque la segunda mitad de esta historia explora las consecuencias, el juicio y el legado imborrable de la lavandera esclava que ahogó a los hijos de su amo en el domingo de resurrección. La noticia del acto de Antonia se extendió como un incendio forestal en plena sequía. Primero por la plantación, donde los otros esclavos reaccionaron con una mezcla de horror paralizante y un secreto y terrible sentimiento de catarsis. Luego, la noticia llegó al pueblo, y de ahí se esparció por todo el condado y la región. El relato, cada vez más adornado y monstruoso, volaba de boca en boca. El horror y la incredulidad se mezclaban con un miedo profundo y latente en los corazones de los dueños de esclavos. Si una de sus esclavas, una mujer considerada dócil, silenciosa y obediente, era capaz de tal cosa, ¿de qué no serían capaces los demás? ¿Qué otros pensamientos de rebelión se estarían gestando detrás de las miradas sumisas y las espaldas encorvadas? El acto de Antonia no fue solo un doble infanticidio, fue un acto de rebelión en su forma más íntima y aterradora. Fue un ataque directo al corazón de la institución de la esclavitud, a su punto más vulnerable, la familia del amo, la perpetuación de su linaje, su poder y su supuesto derecho divino a poseer a otros seres humanos. La captura de Antonia fue inmediata. No opuso resistencia. Cuando los hombres del amo llegaron al río, ella seguía allí, de pie, con el agua hasta la cintura, como si esperara ser encontrada. Salió del río con la misma calma con la que había entrado, sus ropas empapadas aferradas a su cuerpo, su mirada vacía, desconectada de la realidad que la rodeaba. Fue encadenada, las frías argollas de hierro mordiendo su piel mojada, y llevada a la cárcel local, un calabozo húmedo y oscuro donde el único sonido era el goteo constante del agua y el lamento de otros desdichados. Allí esperaría el juicio de los hombres. El juicio fue una farsa, una mera formalidad legal para mantener las apariencias de civilización. En un sistema donde una persona de su condición era considerada propiedad, una res, un objeto parlante, no había posibilidad de una defensa justa.
¿Quién hablaría por ella? ¿Quién se atrevería a subir al estrado y explicar el contexto de su crimen, los años de abuso físico y psicológico, el trauma de perder a sus propios hijos, la deshumanización sistemática que la había convertido en lo que era? Para la corte, para la sociedad blanca, ella no era una madre afligida llevada a la locura por un dolor insoportable. Era un monstruo, un demonio encarnado, una advertencia de la barbarie y la salvajía que ellos creían inherente a la raza africana. Su acto fue utilizado como una justificación para endurecer aún más las leyes, para aumentar la vigilancia y la crueldad, para aplastar cualquier atisbo de insurrección antes de que pudiera florecer. La Biblia, en el libro de Miqueas, exige: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Pero en esa sala del tribunal no había lugar para la verdadera justicia ni para la misericordia. Solo para la ley del hombre blanco, una ley diseñada para proteger la propiedad y mantener el orden establecido, un orden basado en la brutalidad. Durante el juicio, Antonia permaneció en un silencio absoluto. Se negó a hablar. No respondió a las preguntas del fiscal, no reaccionó a las acusaciones, no se inmutó ante el odio palpable de la multitud que abarrotaba la sala. Su silencio era su última arma, su última forma de resistencia. Era un muro impenetrable contra el que se estrellaban las palabras y las miradas. Su silencio decía más que cualquier discurso. Decía: «Ustedes me quitaron todo. Me quitaron mi nombre, mi libertad, mi cuerpo, mis hijos, mi humanidad. Ahora no les daré nada. Ni siquiera mi voz, ni siquiera la satisfacción de mi arrepentimiento». En su mutismo, conservó una extraña y poderosa dignidad, una dignidad que sus captores no podían tocar. Se convirtió en un enigma, una figura impenetrable cuyo verdadero motivo permanecería por siempre encerrado en el santuario de su corazón roto. ¿Fue un acto de locura, como susurraban algunos para tranquilizar sus conciencias? ¿O fue el acto más cuerdo que una persona en su situación podría cometer, un acto fríamente calculado para infligir el máximo dolor a sus opresores, la única forma de comunicación que les quedaba? La sentencia, por supuesto, fue la muerte. No una muerte rápida y piadosa, oculta tras los muros de la prisión. Tenía que ser un espectáculo, una lección sangrienta para todos los demás esclavos. Fue condenada a la horca, a ser colgada en la plaza pública para que todos vieran el precio de la rebelión. El día de su ejecución, una gran multitud se congregó. Hombres, mujeres y niños, blancos y negros. Los blancos, para ver la justicia cumplida, para reafirmar su poder y su control. Los negros, obligados a presenciarlo por sus amos, para que el miedo se grabara a fuego en sus almas. El amo y su esposa estaban allí, en primera fila, sus rostros marcados por el dolor y el odio. Querían verla morir. Querían verla sufrir como ellos sufrían. Pero incluso en el cadalso, Antonia no les dio esa satisfacción. Mientras el verdugo le colocaba la soga áspera al cuello, su mirada no se dirigió a la multitud, ni a sus antiguos amos, ni al sacerdote que murmuraba una última oración. Levantó la vista hacia el cielo azul, como si estuviera viendo algo o a alguien que nadie más podía ver. ¿Buscaba el perdón de Dios? ¿O simplemente se despedía de un mundo que solo le había ofrecido miseria y cadenas? No lo sabemos. Sus últimos momentos, como gran parte de su vida, están envueltos en el misterio. Cuando la trampilla se abrió y su cuerpo cayó con un golpe seco, un silencio sobrecogedor se apoderó de la multitud. El espectáculo había terminado. La justicia de los hombres se había cumplido. Pero la historia de Antonia apenas comenzaba. Su muerte no fue un final. Fue una siembra. La semilla de una leyenda que crecería y se extendería en la oscuridad, alimentada por los susurros de los oprimidos, una historia contada en secreto alrededor de fogatas, en la sofocante intimidad de los barracones de los esclavos, una historia de terror y, para algunos, de una extraña y terrible inspiración. El cuerpo de Antonia fue enterrado en una tumba sin nombre, en un campo sin consagrar, un pedazo de tierra olvidado donde se arrojaba a los que no merecían un lugar en el cementerio cristiano. La intención era clara: borrarla de la existencia, reducirla a la nada, que su memoria fuera devorada por la tierra y el olvido, como si nunca hubiera existido. Pero los opresores, en su arrogancia, a menudo subestiman el poder de las historias.
Las historias son como semillas, pueden permanecer latentes bajo tierra durante años, pero con un poco de agua, con el aliento de quienes las cuentan, pueden germinar y crecer hasta convertirse en árboles imponentes cuyas raíces agrietan los cimientos de los imperios. Mientras que la versión oficial, la de los amos, los periódicos y los registros judiciales, la pintaba como un monstruo, un demonio, un ejemplo de la depravación inherente a su raza, una narrativa completamente diferente comenzó a tejerse en la oscuridad. En los barracones de los esclavos, en las cocinas, en los campos de caña bajo la luna, su historia era susurrada. Se contaba en voz baja, con una mezcla de miedo y reverencia. Cada vez que se contaba, la historia cambiaba, crecía, se adornaba con nuevos detalles. Antonia dejó de ser una simple mujer de carne y hueso para convertirse en algo mucho más grande, un símbolo. Para algunos, se convirtió en una figura de advertencia, un espectro. Decían que su espíritu atormentado no había encontrado descanso y que ahora vagaba por las orillas del río, llorando por los niños que había ahogado y por los que le habían sido arrebatados. Su historia se usaba para asustar a los niños desobedientes, una versión local de La Llorona, nacida de la tragedia de la esclavitud. Decían que en las noches de luna llena, se podía ver su figura blanca caminando sobre las aguas, buscando eternamente a las almas que había cegado. Otros contaban que el propio río quedó maldito, que en el aniversario de la tragedia, sus aguas se teñían de rojo y que el llanto de 2 bebés podía escucharse claramente si uno se acercaba a la orilla. Pero para otros, y quizás esta fue la versión más poderosa y peligrosa, Antonia se transformó en una heroína, en una santa oscura de la resistencia. Su acto, aunque terrible, fue reinterpretado. No fue un acto de locura, sino de sacrificio. No fue un asesinato, sino una ejecución. Ella se había atrevido a hacer lo que nadie más osaba, devolver el golpe, hacer que el amo sintiera un dolor igual o mayor al que infligía. Se convirtió en un símbolo de la furia reprimida de todo un pueblo. Su nombre se invocaba en secreto como una plegaria de venganza. Se crearon pequeños amuletos en su honor. Se decía que si un esclavo sufría una injusticia demasiado grande, podía ir al río y susurrar el nombre de Antonia, y su espíritu lo ayudaría a encontrar la fuerza para resistir o para vengarse. El impacto psicológico de esta leyenda fue inmenso y dual. Para los esclavos, la historia de Antonia, a pesar de su brutalidad, era una fuente de Forbidden Pride, un orgullo prohibido. Era la prueba de que no eran sumisos por naturaleza, de que dentro de ellos también ardía un fuego capaz de consumir el mundo de sus opresores. Era un recordatorio de que incluso la persona aparentemente más débil podía blandir un poder aterrador. Para los amos, la leyenda se convirtió en su peor pesadilla hecha realidad. Antonia era el Boheiman, el monstruo que confirmaba sus miedos más profundos, que debajo de la superficie de obediencia, sus propiedades los odiaban con una intensidad mortal y que en cualquier momento podían volverse contra ellos, no con una rebelión organizada, sino de la forma más íntima y personal posible, atacando a sus propios hijos. Su historia alimentó la paranoia, justificó más violencia y creó un abismo de desconfianza aún más profundo entre el opresor y el oprimido. La historia de Antonia, la leyenda, debe ser colocada en el contexto más amplio de la resistencia esclava. No fue un caso aislado. Su historia es un eco de innumerables actos de desafío, desde el sabotaje de herramientas y la ralentización del trabajo, hasta los envenenamientos, las fugas y las grandes rebeliones armadas. Su método fue único en su crueldad personal, pero su espíritu de resistencia era parte de una corriente subterránea que nunca dejó de fluir. Era la lucha por la humanidad en un sistema diseñado para aniquilarla. Esta leyenda es solo una faceta de la verdad. Para entender el impacto real de lo que sucedió en esa mañana de Pascua, debemos mirar más allá del mito y adentrarnos en las cicatrices que dejó en la historia, cicatrices que afectaron no solo a los esclavos, sino también a los verdugos. Si esta historia te está conmoviendo, si te está haciendo pensar, te invito una vez más a que te suscribas. Porque lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el bien y el mal, sobre el castigo y la justicia. Mientras la leyenda de Antonia crecía y se transformaba en los barracones, una historia paralela, una de decadencia y tormento, se desarrollaba dentro de los muros blancos y silenciosos de la Casa Grande. El acto de Antonia no solo había matado a 2 niños, había plantado una semilla de veneno en el corazón de la familia del amo,
una semilla que germinaría en forma de locura, paranoia y una lenta y agónica desintegración. ¿Qué sucedió con el amo y su esposa? La historia popular, la que contaban los esclavos en susurros, dice que nunca se recuperaron. La hermosa casa, antes un símbolo de poder y felicidad, se convirtió en una tumba de sorrow, un mausoleo para sus esperanzas perdidas. El grito de la madre aquel domingo de resurrección nunca cesó del todo, se convirtió en un eco perpetuo que resonaba en los pasillos vacíos de la mansión y en los recovecos de su propia mente. Se dice que la señora de la casa perdió la razón. Pasaba los días meciendo una cuna vacía, cantando canciones de cuna a fantasmas que solo ella podía ver. Oía el llanto de sus bebés en el silbido del viento, en el crujir de la madera, en el murmullo del río. Se negaba a acercarse al agua, y su miedo se convirtió en una fobia que la consumió. Miraba a cada esclavo con ojos desorbitados por el terror, viendo en cada uno de ellos a un asesino en potencia, a una nueva Antonia esperando su oportunidad. Su vida se convirtió en un infierno de vigilia, un tormento del que no había escape. El amo, por su parte, reaccionó de una manera diferente. Su dolor se transformó en una furia ciega y brutal. Se volvió aún más cruel, más tiránico. Intentó ahogar su pena en el alcohol y en la violencia. Los latigazos se hicieron más frecuentes, los castigos más sádicos. Creía que con más terror podría exorcizar el fantasma de Antonia, que podría aplastar cualquier semilla de rebelión. Pero cada golpe que daba, cada grito que provocaba, solo servía para recordarle su propia impotencia. Había perdido lo que más valoraba, y ningún grado de poder o riqueza podía devolvérselo. La plantación, antes próspera, comenzó a decaer. Las cosechas se pudrían, los animales enfermaban, los accidentes se volvían extrañamente comunes. Para los esclavos, la explicación era simple, era una maldición. El acto de Antonia no había sido solo un acto de venganza humana, había sido el catalizador que desató una fuerza espiritual, una justicia sobrenatural que envenenó la tierra y la sangre de sus opresores. La Biblia habla de cómo Dios puede castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y para la comunidad oprimida, esto es exactamente lo que estaba sucediendo. El río donde los niños murieron se convirtió en un lugar tabú, un sitio de poder oscuro. La familia del amo estaba marcada, y su declive era visto como la prueba irrefutable de la justicia divina, una justicia que, aunque lenta, era implacable. Se cuenta que el amo murió años después, un hombre roto, alcohólico y atormentado por las pesadillas. La esposa lo siguió poco después, consumida por su propia tristeza. La propiedad pasó a manos de parientes lejanos que no pudieron levantarla de la ruina, y finalmente fue vendida a pedazos. El nombre de la familia, una vez asociado con el poder y el prestigio, se convirtió en sinónimo de tragedia, horror y maldición. La casa grande quedó abandonada, sus ventanas rotas como ojos vacíos, sus paredes cubiertas de enredaderas, un monumento silencioso al colapso de una dinastía. Este bloque de la historia, el de la maldición y la ruina, es crucial. Proporciona un sentido de cierre, de justicia cósmica que fue brutalmente negada en el tribunal de los hombres. Mientras que la ley humana solo castigó a la víctima convertida en verdugo, la ley popular, la leyenda, se aseguró de que los verdaderos culpables, los arquitectos de la tragedia, también recibieran su merecido. Refuerza la idea de que hay pecados tan profundos que ninguna absolución terrenal puede lavarlos, pecados que manchan no solo el alma, sino también la tierra y la descendencia. La historia de Antonia, por lo tanto, no es solo la historia de un crimen, sino también la historia de una retribución que trasciende la vida y la muerte, un recordatorio de que la balanza, de una forma u otra, siempre tiende a equilibrarse. Ahora, en este punto de nuestra historia, es fundamental que demos un paso atrás. Hemos navegado por las aguas turbulentas de la emoción, del horror, de la leyenda y de la maldición. Pero, ¿qué hay de la verdad histórica? ¿Existió realmente una mujer llamada Antonia da Bahía que cometió este acto en el año 1731? Aquí es donde la línea entre la historia y el folclore se vuelve borrosa. La historia específica de Antonia da Bahía, tal como la hemos contado y como se conoce popularmente hoy en día, se difunde principalmente a través de la tradición oral y más recientemente a través de canales de historia y redes sociales en Internet.
No existe un archivo judicial exhaustivo o un diario de la época que detalle este evento con este nombre y en esta fecha precisa. Sin embargo, y esto es lo más importante que deben entender, que esta historia en particular no pueda ser verificada al 100% en los archivos no significa que no sea verdadera en un sentido más profundo y aterrador. La historia de Antonia es lo que los historiadores llaman un mito de resistencia. Es una narrativa que, aunque quizás no sea factualmente precisa en cada detalle, representa una verdad histórica innegable, la resistencia de las mujeres esclavizadas a través de uno de los medios más extremos y desgarradores a su disposición, el infanticidio. Los registros históricos, tanto en Brasil, como en el Caribe y el sur de los Estados Unidos, están llenos de casos documentados de mujeres esclavizadas que tomaron la vida de niños. A veces, tristemente, tomaban la vida de sus propios hijos. Este acto, aunque nos parezca monstruoso, era visto por ellas como un acto de misericordia. Mataban a sus bebés para salvarlos de una vida de esclavitud, para evitar que sus hijos sufrieran los mismos horrores que ellas. Era la máxima expresión de amor y desesperación en un mundo sin esperanza. Pero también hay casos documentados de mujeres que, como nuestra Antonia, tomaron la vida de los hijos de sus amos. Estos eran claros actos de venganza. Para entender cómo una mujer, cuyo rol a menudo incluía ser la nodriza y cuidadora de los niños blancos, podía llegar a cometer tal acto, debemos comprender el concepto de alienación natal acuñado por el sociólogo Orlando Patterson. La esclavitud no solo robaba el trabajo de una persona, le robaba su pasado, su linaje y, sobre todo, su futuro a través de sus hijos. A una mujer esclavizada se le negaba el derecho fundamental de ser madre de sus propios hijos, que eran considerados propiedad del amo desde el nacimiento y podían ser vendidos en cualquier momento. Al mismo tiempo, se le obligaba a prodigar cuidados maternales a los hijos de su opresor. Esta perversión psicológica, esta sustitución forzada, creaba una tensión insoportable. El acto de matar al hijo del amo era, por lo tanto, la forma más radical de rechazar esta perversión. Era una forma de decir, ustedes me han negado mi propia maternidad, yo destruiré la suya. Ustedes tratan a mis hijos como mercancía, yo trataré a los suyos como objetos para mi venganza. La figura de Antonia se convierte así en un arquetipo. Ella representa las voces de miles de mujeres olvidadas que sufrieron y resistieron en silencio, cuyas historias nunca fueron escritas. Su historia, sea un hecho histórico singular o una amalgama de muchos eventos reales, da voz a una rabia y un dolor que de otro modo serían inexpresables. El poder de esta historia no reside en su precisión factual, sino en lo que revela sobre la conciencia colectiva de los oprimidos. Es una historia que necesitaba ser contada, que necesitaba existir para dar forma al trauma. ¿Y por qué resuena con tanta fuerza hoy en día? Porque nos obliga a confrontar las verdades más incómodas sobre nuestra historia y sobre la naturaleza humana. Nos recuerda que los sistemas de opresión no solo generan sufrimiento, sino que también generan monstruos, tanto en el lado del opresor como, a veces, en el del oprimido. La historia de Antonia es un espejo oscuro que nos muestra el rostro de la humanidad cuando se la empuja más allá de todos los límites. Para comprender verdaderamente la profundidad y el poder perdurable de la historia de Antonia, debemos analizar el rico y terrible simbolismo que la impregna. Esta no es solo una crónica de un crimen, es un poema épico oscuro, cargado de imágenes arquetípicas que hablan directamente a nuestro subconsciente. El elemento central, por supuesto, es el agua. El agua es la fuente de la vida, el símbolo universal de la purificación, la limpieza y el renacimiento. En el contexto cristiano, el agua del bautismo lava el pecado original. Pero en nuestra historia, Antonia subvierte y pervierte este simbolismo de una manera radical. El agua, para ella, era el medio de su labor diaria y de su sufrimiento, el río donde lavaba la ropa de sus amos hasta que sus manos sangraban. En su acto final, transforma este lugar de servidumbre en un altar de sacrificio y en el instrumento de su venganza. El bautismo que ella realiza no es uno de vida, sino de muerte. Es una purificación, sí, pero una purificación aterradora. En su mente, al sumergir a los niños en el agua, no solo los está matando, está lavando la mancha de su existencia, está limpiando la ofensa de su nacimiento, está purificando el linaje de su amo de la manera más definitiva posible. Es un lavado de pecados, como dice el título de la leyenda, pero los pecados que se lavan son los de sus opresores,
y el precio es la sangre de los inocentes. Luego tenemos el simbolismo del Domingo de Resurrección. No es una coincidencia que la leyenda sitúe el acto en el día más sagrado del cristianismo. La Pascua celebra la victoria de Cristo sobre la muerte, la promesa de la salvación y la esperanza de una nueva vida. Antonia toma esta teología de la esperanza y la invierte. En el día de la resurrección, ella trae la muerte. Mientras sus amos celebran una salvación espiritual que no practican, ella realiza su propia y terrible salvación terrenal, una liberación de su tormento a través de la destrucción. Su acto es una blasfemia calculada, un grito de desafío contra el Dios de sus amos, un Dios que, desde su perspectiva, permitía su sufrimiento mientras bendecía a sus verdugos. O podríamos interpretarlo de otra manera. Podría ser que, en su lógica quebrada, ella estuviera ofreciendo un sacrificio de sangre, un cordero para expiar los pecados del sistema. La Biblia está llena de historias de sacrificios de sangre. El sacrificio de Isaac por Abraham, el cordero pascual cuya sangre salvó a los primogénitos de Israel en Egipto. Antonia, en su desesperación, realiza su propia versión pervertida de un rito sagrado. Ella se convierte en la sacerdotisa de su propio culto de venganza. Esto nos lleva a la pregunta más difícil de todas. ¿Hay alguna posibilidad de redención para un alma como la de Antonia? Desde una perspectiva legal y moral convencional, su acto es imperdonable. Es el asesinato de 2 niños indefensos. Pero si miramos a través de la lente de la teología de la liberación o de la justicia divina, la cuestión se vuelve más compleja. ¿Puede un acto de pura maldad, a los ojos de los hombres, ser interpretado como un instrumento de la ira de Dios en un contexto teológico? La Biblia está llena de personajes que son instrumentos de la ira de Dios, que cometen actos terribles para cumplir un propósito divino. No estoy sugiriendo que Antonia sea una de ellos, pero su historia nos obliga a lidiar con estas incómodas ambigüedades. Su acto la condena, pero también condena al sistema que la creó. Su pecado es innegable, pero es un pecado nacido de los pecados de otros. Ella es a la vez criminal y víctima, monstruo y mártir. Quizás no hay redención para ella. O quizás su redención reside precisamente en el poder de su historia para no ser olvidada, en su capacidad para forzarnos, siglos después, a confrontar la oscuridad de la que somos capaces y la justicia por la que todavía debemos luchar. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos descendido a las profundidades de un acto de horror y hemos emergido con más preguntas que respuestas. Les pido ahora que hagan una última cosa conmigo. Cierren los ojos por un momento. Imaginen de nuevo esa plantación bañada por el sol. Sientan el calor, huelan la dulzura de la caña de azúcar mezclada con el olor a tierra húmeda. Escuchen el sonido del río. Y vean a esa mujer, Antonia. Pero esta vez, no la vean como un monstruo. No la vean como una heroína. Véanla simplemente como un ser humano. Una mujer que alguna vez fue la hija de alguien, que quizás amó, que quizás tuvo sus propios sueños antes de que le fueran arrebatados uno por uno. Véanla como una persona empujada más allá de los límites de la resistencia, más allá del dolor, más allá de la razón. Nuestro viaje comenzó con un susurro, la historia de un crimen tan atroz que desafía la comprensión. Pero a medida que hemos desentrañado las capas, hemos descubierto que no es una simple historia de horror. Es una historia compleja y multifacética sobre la resistencia, la justicia, la memoria y la creación del mito. Hemos visto cómo un acto de desesperación individual puede transformarse en una leyenda colectiva, en un símbolo de poder para los desposeídos y en una maldición para los poderosos. Hemos reflexionado sobre la verdad histórica y la verdad poética, y sobre cómo ambas son necesarias para entender el pasado. Pero al final, la lección más importante de la historia de Antonia no reside en la espectacularidad de su crimen. El horror no está solo en el acto de ahogar a 2 niños. El verdadero horror, el horror más profundo y duradero, reside en el silencio que lo precedió. El silencio de años de abuso. El silencio de una sociedad que consideraba a un ser humano como propiedad. El silencio de un sistema que pervirtió los lazos más sagrados, como el de una madre con su hijo. El acto de Antonia fue la ruptura violenta y ensordecedora de ese silencio. El título de esta historia a menudo se centra en el lavado de pecados. Pero tal vez la verdadera limpieza no fue la que ella intentó realizar en el río.
La verdadera limpieza es la que su historia nos obliga a hacer ahora, en nuestras propias conciencias. Limpiar las telarañas del olvido, confrontar las verdades incómodas de nuestra historia, reconocer cómo las injusticias del pasado continúan proyectando sus largas sombras sobre nuestro presente. Puede que nunca sepamos el verdadero nombre de la lavandera que ahogó a los hijos de su amo en el domingo de resurrección. Su identidad histórica precisa puede haberse perdido para siempre. Pero al contar su historia, al analizar su significado, hacemos algo vital. Nos aseguramos de que su eco no se apague. El eco de su dolor, el eco de su rabia, el eco de los millones de voces silenciadas por la historia. Su silencio terminó en un acto terrible, un grito de agonía que se convirtió en una leyenda. Nuestro silencio hoy, frente a la injusticia, es una elección. Que la historia de Antonia nos recuerde siempre elegir escuchar, elegir recordar, elegir hablar. Que nos recuerde que detrás de cada acto de violencia hay una historia de dolor, y que la única manera de romper el ciclo es construir un mundo donde nadie sea empujado a un abismo tan profundo. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho sentir, si te ha hecho pensar, te pido por última vez que te suscribas al canal, que compartas este video y que dejes tu reflexión en los comentarios. Porque las historias más oscuras son a menudo las que más luz arrojan sobre nuestra propia humanidad. Gracias por acompañarme en este difícil viaje. No lo olviden. Nunca.